o SDP, o análisis sintáctico descendente predictivo. ¿Sí? Entonces, con esa situación ya podíamos construir el árbol, pero va a ser descendente, es decir, de arriba hacia abajo. Ahora vamos a construir el árbol de manera ascendente. ¿Sí? Es el análisis sintáctico ascendente. Este es el algoritmo que es un poquito más fastidioso, ¿no? Entonces, dice acá, el ascendente parte de una cadena de entrada en forma de testigos, proporcionados por el analizador léxico, y busca las partes derechas, esto es lo muy importante, las partes derechas de las reglas de la gramática. Cuando encuentra una, la reduce o sustituye por su parte izquierda y crea un nuevo nodo del árbol sintáctico. En el ascendente, cuando usted consigue las partes derechas de la regla, crea un nodo del árbol, un nodo padre. En el descendente, que fue el que vimos anteriormente, el padre crea a los hijos. Aquí los hijos crean al padre, por así decirlo. Entonces, ¿cómo se ve más claramente este ejemplo? Imaginemos esta gramática que está aquí. S produce A, B, E. A produce A, B, C, o B, y B produce D. Si derivamos una cosa, cualquier cosa que derivemos con ella, vamos a dar un ejemplo de derivación. S se cambia por A, B, E. Luego viene la A, se cambia por, no sé, aquí cambiaron fue la B por la D. La B la cambiaron por la D. Y luego aquí quedó la A la cambiaron por ABC, quedó otra A, y esa última A la cambiaron por una B, quedando A, B, B, C, D, E. Eso es una derivación normal, común y corriente. Voy a quitar esto acá para que no se les vea. Ok. Con las derivaciones por la derecha, lo que hay que es partir al revés. Comenzamos por la palabra completa, que es A, B, B, C, D, E. Y comenzamos a ver, por ejemplo, la D, que no aparece en ningún lado, se me transforma en una B. La D en una B. La B, la B se transforma en una A. Aquí está, la B es una A. Y luego la A con BC, A, BC se transforma en una A, se transforma en una A. Y luego tenemos acá A y B. Tenemos una acá, A, B, E, es una S. Y entonces, si logramos partir de acá y reducir todo hasta llegar al símbolo inicial de la gramática, allí es donde ocurre el algoritmo, ¿sí? Sencillo. La B es una A. Luego, A, B, C, esa A que yo creé que es esta, ya esta B ya no importa, sino la de arriba, A, B, C, es otra A, quedó esta que está acá arriba. Luego, esa A con A no significa nada todavía. La D es una B. A, B, E. A, B, E es una S. Entonces, lo que vamos a hacer es ver las partes derechas y decir, cuando yo consigo una D, se me reduce hacia una B. La B, una D se me reduce hacia una B. Cuando yo consigo una B, que es esta, se me reduce hacia una A, se me reduce hacia una A, y así sucesivamente. Ajá, porque pueden haber distintas producciones con partes derechas comunes y producciones que deriven en la cadena vacía. ¿Cuál es el principal problema del algoritmo? Decidir cuándo una parte derecha de una regla es perteneciente a esa regla o es perteneciente a otra. ¿Sí? Porque pueden haber reglas muy similares. Las implementaciones del algoritmo de análisis sintáctico ascendente son lineales y de la misma manera que los LL1 utilizan una pila, están dirigidos por una tabla de control, pero son un poquito más esotéricos. Las operaciones que pueden hacerse durante el análisis son desplazamiento, lleva el símbolo actual a la entrada de la pila y pasa a la entrada siguiente, ¿sí? O sea, pasa el símbolo de la entrada siguiente. Y reducción extrae tanto símbolos de la pila como símbolos tiene la parte derecha de la regla. Aceptación cuando se reconoce una cadena y error cuando ya no se reconoce. Vamos a ver un ejemplo de este análisis. Tenemos la entrada ID más ID por ID. Ingresamos algo de la entrada, que es la de tope, ID. Eso se llama desplazamiento. Desplazamos algo de la entrada, el ID. ¿Qué queda en la pila? El ID. Más ID por ID queda en la entrada. Entonces, el ID se puede reducir a una E. Decidimos reducirlo. No vamos a aplicar el algoritmo ahora, sino es nuestro sentido común. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer eso. ID se reduce a E. Quito ID y dejo la E. Desplazo más. Desplazo otro ID.
¿Sí? ¿Y qué me queda? E más ID. Puedo reducir la ID por la E. Entonces me queda E más E. E más E. Y en la entrada, por ID. Observen que cuando desplazo saco uno de la entrada. Cuando reduzco no hago nada, sino cambio los símbolos de la pila por su equivalente en la parte izquierda de la regla, la cual todos los símbolos concuerdan. En este caso, observen acá, que es donde quedamos, E más E. Vamos a poder reducir eso porque en la pila tengo E más E, E más E. Al tener E más E acá, ¿sí? Puedo decidir o ingresar un símbolo o reducir. Yo voy a decidir en este momento desplazar, ¿sí? Puedo haber decidido reducir. En este caso aquí, por ejemplo, la idea era reducir más nada por esta vez. Acá, E más E, puedo reducir o desplazar. Comienzo. Voy a desplazar. Entonces meto un asterisco. E más E por. Voy a decidir ahora desplazar. Meto un ID. El ID, ya no hay nada que desplazar. Solo puedo reducir. El ID lo puedo reducir por la E. Me queda E más E por E. Yo le digo, ahora esta E la puedo reducir a algo, no, porque no hay ninguna sola, pero una E por E, sí, la puedo reducir a E. Entonces, E por E se cambia por E. Quito estos tres y coloco una E, que es lo que quedó. Me queda E más E. E más E lo puedo reducir hacia una E. Como no hay más entrada y como queda en el símbolo inicial de la gramática, se dice que esta gramática que está aquí describe perfectamente esta entrada y por lo tanto esta entrada está sintácticamente correcta. ¿Dudas? Profe, me quedó la duda solo de la acción de desplazar. Desplazar es cuando tú no puedes reducir nada en la pila, entonces te toca meter un nuevo elemento de la entrada para ver qué haces, si te ayuda en algo. Ah, vale, vale. Entiendo. Ya vengo un momentico, déjenme 2 minutos que me acaban de traer un delivery y voy a salir.
Bueno, disculpen. Ajá. Cualquier cosa me pueden... Ajá, ¿cuál es la duda que tenían? Acá no, aquí no había dudas ya. Ajá. Ahora vamos a hablar de las gramáticas LR. Las otras eran LL. Las LR son las que la entrada se lee de izquierda a derecha, pero ahora se construye con derivaciones canónicas por la derecha. Y acá, ¿cuántos símbolos voy a anticipar o voy a quitar, ¿no? Para hacer esas derivaciones. Como lo ven, nosotros hasta ahora hemos trabajado con las LL. ¿Sí? Ahora, las LL son las que son descendentes. Las LR son las que son ascendentes. ¿Sí? Como lo ven, básicamente las LR son mucho más potentes que las LL. Su potencia viene del hecho de que aceptan más sentencias de gramática o más notaciones BNF de gramáticas para poder llevar a cabo el proceso. ¿Me escuchan, verdad? No sé que está hablando solo. No pasa a veces. Sí, profe. Sí, profe. Uno hablando solo, les explica todo y después se quedan locos. Ajá. Nosotros vamos a aplicar el algoritmo SLR, que se supone que es el simple LR, pero los tres algoritmos que están acá, que ustedes ven acá, son igual de simples. Son muy sencillos, no, solo hay pequeñas variaciones en ellos, tonterías, básicamente diría yo, que hacen que se aplique una o más veces más las mismas operaciones para optimizarlo un poquito más de cierta manera. Lo que están acá es de acuerdo a su potencia, es decir, la cantidad de gramáticas que aceptan sin dar errores. Las LL, como las ven, que son las que aprendimos, son muy pocas. Las SLR son mucho mayores, las LALR son mayores y las LRSUK son superiores a todas. Vamos a aprender el SLR porque no tiene sentido aprender los otros. Cuando más simple el SLR, ya van a ver que no es tan simple tampoco. Y es muy sencillo, los demás son similares, ¿no? El SLR1, que es el que vamos a aprender, es el más sencillo y fácil de construir. El método LR es muy potente, pero costosa implementación. Lo costoso viene de las iteraciones que tiene que hacer para lograr lo que busca. Y el LALR es uno entre ambos, ¿no? Simple de construir y muy potente. El LALR. Normalmente el que utilizan los parsers automáticos es el de abajo, el LALR. ¿Sí? Ajá. ¿Cómo funciona un analizador sintáctico de esta manera? Sencillo. Tenemos acá una pila de estados, una cadena de entrada y una tabla de control. Lo que vamos a aprender es a construir la tabla de control. Para eso tenemos que conocer diferentes nombres. En este caso vamos a hablar de un elemento ítem. Un elemento o ítem es una regla simple que contiene un punto o marca en algún lugar de su parte derecha. Es decir, es una regla. Las reglas que ya estamos acostumbrados a colocar, que tienen un punto en algún lugar. Vamos a verla. Aquí tiene una regla. Observen que la regla... Ya que el del delivery... Ay, disculpen tanto. Observen que la regla tiene el punto en diferentes lugares. ¿Sí? Ese punto me marca a mí hasta dónde he ejecutado el análisis. Es decir, cuando el punto pasando por la B, por la menos y por el D. Cuando el punto está totalmente a la izquierda, ya ejecuté el análisis en la regla inicial. ¿Sí? O sea, voy a iniciar a ejecutar el análisis. Esto es muy importante porque dependiendo de dónde está el punto, yo tomo decisiones. Por ejemplo, si el punto está al inicio, ¿qué he reconocido hasta ahora? Nada, porque no he reconocido absolutamente nada. Pero ¿qué es lo que espero? Los primeros de B. Ajá, sí, ajá, ya lo están viendo. El trauma sigue. Los primeros y los siguientes se aplican aquí. Los primeros de B. Cuando ya analizo eso y paso un punto un poco más a la derecha, ¿qué es lo que he reconocido? A B. Pero ¿qué es lo que voy a esperar ahora? Como es un símbolo terminal, espero es ese símbolo terminal, que es el menos. Luego viene A produce B menos D, el punto antes de la D. ¿Qué es lo que he reconocido? El B y el menos. ¿Qué es lo que me falta por reconocer? Los primeros de D. ¿O qué es lo que espero reconocer? Alguno de los primeros de D.
Dice símbolo esperado porque si usted espera los primeros de D y le sale un símbolo que no es los primeros de D, obviamente hay un error sintáctico, ¿sí? De esto trata esto, de ver lo que tengo, dónde he recorrido y lo que espero recibir. Y el único que es un poquito más complejo para que lo vean es el último, que es B menos D. B menos D, si usted ya evaluó toda la regla, usted espera es ¿a quién? A los siguientes, ya que reconoció los siguientes. Y se los voy a poner en contexto. Porque es más fácil que ustedes entiendan las cosas por dónde van que por el contexto. Si yo tengo, por ejemplo, una gramática, tengo el B menos D aquí, ¿sí? B menos D aquí, y aquí tengo algo. Si usted ya reconoció esto, de acá hasta acá, ¿qué espera acá? Lo que espera acá, que le aparezca, es lo que esté acá. ¿Y qué es lo que está acá desde un punto de vista genérico? Los siguientes de lo que sobra. Y los siguientes de lo que sobra. Pero si B menos D es A, entonces lo podemos sustituir, porque entonces sería aquí, en vez del lugar A menos D, sería una A, sería los siguientes de A. Los siguientes de la regla de donde salen, ¿ven? B menos D, siguientes de A. Siguientes de A. Porque A sería B menos D. ¿Sí? Los siguientes de A. Vienen a ser esos que están allí. Pregunto, ¿entendieron? Más o menos. Vamos a Sí, ir bien. profe. El procedimiento de clausura se aplica a un conjunto de elementos SUI y retorna un nuevo conjunto de elementos que son equivalentes en lo que respecta hasta dónde ha llegado el análisis. Se construye de la manera siguiente, es decir, vamos a crear un conjunto de elementos que me muestra cómo va a evolucionar el análisis conjunto por conjunto. Vamos a tener un conjunto de conjuntos, ¿sí? Para que se vea más simple y sencillo. Un conjunto de conjuntos donde el punto, cada nuevo conjunto se va a correr un lugar a la derecha y va a crear nuevos conjuntos. Eso es lo que dice el algoritmo, ¿no? Vamos a ver en un inicio. Tenemos. Lo que hacemos es crear I. El conjunto I está formado por E. ¿Sí? Produce E. Entonces, tenemos. ¿Qué era lo que significaba este símbolo que está acá? Cuando se lo colocaba en la gramática. E acentuada, ¿qué significa? E con apóstrofe. E prima. Ajá, pero prima, ¿qué significa? Que es un símbolo especial que yo añado para poder añadir un nuevo símbolo que significa el fin de archivo. Es decir, esta regla, la gramática es esta acá y esta regla la añadí yo. E' produce numeral. Todo análisis comienza aquí. Comenzamos el procedimiento con I. Digo, I es mi regla inicial de la gramática. Y vamos a comenzar a hacerle la clausura, la regla inicial de la gramática. La clausura es hasta dónde puedo llegar yo, mi análisis, partiendo en el inicio. Eso es lo que hace la clausura, partiendo en el inicio. Para esto coloco mi regla inicial, un punto. Como el punto está antes de un símbolo no terminal, estando en mi inicio puedo llegar a cualquiera de las reglas que sean de ese símbolo no terminal. En este caso son estas dos. E y T. E y T. ¿Sí? E produce E más T y E produce T, pero las ambas son con la E. Me queda entonces un nuevo conjunto así, con un punto nuevo. Pero como por este llego a este y por este llego a este, entonces puedo llegar a los donde llega T. Y T son estos dos. T produce T por F y T produce F. Como tiene un punto, la T ya está incluida, la F no está incluida, entonces incluyo la F. F produce punto este y F produce punto y D. Es muy tentador llegar y colocarle un punto a toda la gramática porque es lo que pareciera que sucede. ¿Sí o no? Sí. Pero resulta que no es así. Puede ser que exista una gramática en la que, partiendo del símbolo inicial, no se llegue a cierta regla. Y entonces, señoras y señores, normalmente se coloca eso en el examen y mueren. Ya saben, ¿no? Ese soldado en guerra no muere, se muere porque no, X. Es cuidado.
Vamos a intentar hacer un ejemplo de eso más tarde. Ahora, lo que voy a hacer luego de tener lista mi clausura es aplicar mi función ir a hasta que ya no sea posible aplicar mi función ir a. La función ir a adelanta el símbolo a en el análisis sintáctico ascendente una posición, dando el origen a nuevos conjuntos. Veamos. Esta fue mi clausura, que la creé por el procedimiento de gramática, mi clausura. Lo que voy a hacer es aplicar la función ir a cada uno de los símbolos acá que están acá con un punto. Entonces, esta clausura inicial la voy a llamar i sub 0 o estado 0. Entonces, ir a desde i sub 0 con una e, con una t, con una f, con un paréntesis, con una id. Cada uno, para cada símbolo que tenga un punto previo a él, se le va a crear un ir a. E, T, F, y aquí faltan unos, todavía no se han añadido. Entonces, cuando estemos creando esto, vamos a aplicar un procedimiento similar a la clausura, que es, con una E, ¿dónde está el punto antes de la E? Estos dos. Y el punto se corre una posición más a la derecha. ¿Dónde está el punto antes de la T? Estos dos. Se corre una posición más a la derecha el punto. ¿Dónde está el punto antes de la F? En este más nada. ¿Dónde está el punto antes de este símbolo? Sería F. Así está la F. Antes del paréntesis. ¿Dónde está el punto antes del paréntesis? Nada más acá. Pero observen, acá en todos estos quedó el punto o al final de la regla o antes de un símbolo terminal. Por lo que yo no puedo avanzar de allí. Pero si mi punto queda en un símbolo no terminal, significa que puedo avanzar más. Porque ese símbolo lo voy a tener que cambiar por lo que él significa o por lo que él crea. En este caso, mi punto quedó en un símbolo no terminal. Por lo tanto, me vengo acá a mis reglas, sean estas que están acá básicamente, pero sin el punto, y comienzo. Como quedó antes de la E, añado la E, aplico la clausura básicamente. Como quedó antes de la T, añado la T. Como quedó antes de la F, añado la F. Como quedó antes del paréntesis, añado el paréntesis. Como quedó antes de la ID, añado la ID. Ojo, eso es porque es la E. Si el punto ese quedaba antes de la F, antes de la T, ¿qué añado? Añado solamente estas dos reglas y estas dos reglas de abajo. ¿Sí? Así es más o menos el proceso. Y así voy creando mi colección canónica. Pueden leer eso luego con calma. Voy a darles ahora el ejercicio paso a paso. Tengo mi gramática, que es esa gramática que hemos estado analizando hasta ahora. Comienzo. Creo la gramática aumentada. Ojo, tenía mi gramática que me las dieron. El profesor dice, vamos a hacer el parcial. Aquí tienen esta gramática. Apliquen el algoritmo de CLR1 y vean si esto que yo les estoy dando cuadra o no cuadra con esto. Entonces usted comienza. ¿Qué es lo primero que va a hacer? Dividir las reglas individualmente. Luego le va a aumentar la gramática. E' produce E numeral, donde el numeral da significado al fin de archivo o al fin de entrada. E' es el símbolo inicial, ¿no?, de esta gramática. Lo primero que debemos hacer es calcular la clausura. La clausura, como lo dije, me preguntan cuál es la regla inicial de la gramática. Es siempre la E', a menos que se le indique lo contrario. Esa regla. Partiendo de esta regla comenzamos. Le colocamos un punto al inicio. Si queda en un símbolo terminal en esa regla, no se hace nada. Esa es la clausura. Pero como quedó en un símbolo no terminal, significa que de aquí puedo llegar a donde ese símbolo no terminal llega, que serían estas dos. Le añado las dos, serían estas dos. Como queda adelante una T, le añado la T. Como queda adelante una F, le añado la F. Y esta me da como mi clausura. Aquí ya no puedo ir a ningún lado más. Me da como mi clausura inicial. O el estado i sub 0. Luego, lo que vamos a hacer es a cada uno de los símbolos que están acá, la E, la T, la F, el paréntesis y el ID, le vamos a hacer el cálculo de ir a. Comenzamos. Primero con la E. Con la E me traigo donde está el punto antes de la E, que son estas dos reglas. E produce E más T. Lo que hago ahora es muevo el punto una posición a la derecha. Una posición a la derecha, una posición a la derecha. Ajá. Para el que acabo de llegar, estamos haciendo un algoritmo que es el algoritmo de CLR. Estamos iniciando. Hay un proceso llamado clausura que crea esto. Y ahora estamos aplicando una función que se denomina ir a de manera recursiva a todo lo que está aquí en la clausura. La función ir a de i sub 0. ¿Por qué i sub 0? Porque este es el estado 0. Observen. Estado 0.
Ir a desde este estado con una E hacia dónde voy, es lo que me dice esa función. Entonces puedo ir hacia lo que viene después de la E, que es el punto hacia un fin de archivo o hacia un más. Cuando usted ve el algoritmo así, le empieza a conseguir el sentido. Voy a ir a desde I sub 0 con una T. Estoy en I sub 0 y estoy antes de una T. ¿A dónde puedo ir? O al final de esta regla o al símbolo por. Ir a desde I sub 0 con una F. ¿A dónde puedo ir desde I sub 0 con una F? Solo esta regla. Ahora se crean cuentas piratas para entrar a clase. Ajá. ¿De dónde ir a desde I sub 0 con T produce F? T produce F. La F me queda al final. Como me ha quedado el símbolo antes de un símbolo de fin de archivo o de un símbolo terminal y antes de y al final de la regla, no hago nada. Diga, Gabriel. Puede hablar. Profe, pregunta, ¿el símbolo más y el símbolo de multiplicación no son símbolos que se incluyen en el algoritmo? Porque veo que el paréntesis sí. Lo que pasa, ¿cómo que no? Aquí está el más. Y aquí está multiplicación. Me refiero en la tablita de ir a, no se identifican como símbolos. No va porque, observe quiénes son los que van a ir a. Observen que solo son los que tienen un punto antes. La E va porque está el punto antes. La T va porque está el punto antes. Ok, La E ok, va ok, entiendo. el paréntesis porque está el punto antes. Y el ID porque está el punto antes. No es que voy a agarrar todo y lo voy a colocar a los chorizo, ¿no? La F pasa el procedimiento que les dije. Como es la única en la cual el punto que antes es un símbolo terminal. Entonces me voy a las reglas, que son la gramática, esta que está acá. Y como el punto que antes es la E, incluyo la E. Como el punto que va antes es la T, incluyo la T. Como el punto que va antes es la F, incluyo la F. Y al final termino básicamente creando la misma clausura inicial, pero sin el inicial. Luego viene el ID. Ir a desde I sub 0 con un ID. Ojo, en estos, que son I sub 3 e I sub 5, el análisis ya terminó porque no se puede hacer más nada. Pero en I sub 1, en I sub 2 y en I sub 4, que es este que está abajo, todavía el análisis continúa. Entonces pasemos al siguiente nivel. Ok, vamos a comenzar. ¿Sí? A ver, cree nuevos estados. I sub 1, I sub 2, I sub 3, I sub 4, I sub 5. Todos son creados a partir de I sub 0. I sub 0, I sub 0, I sub 0, I sub 0. Vamos bien. Paso 4. Repetimos el paso anterior para los nuevos conjuntos I sub X creados hasta que no aparezcan nuevos conjuntos empezando por el 1. En I sub 1, nos devolvemos a I sub 1. I sub 1 es este. Está el punto antes del fin de archivo. Ahí no se hace nada. Eso es como este, igual, equivalente a este, que era al final. No se hace nada. Solo indica que acabó el archivo. El E produce E más T, el punto está antes del más. Por lo tanto, ir desde I sub 1 con un más. I sub 1 con un más. Se lleva esta regla, la coloca aquí y mueve el punto un lugar a la derecha. ¿Qué quedó? La T. Como quedó la T, se trae los de la T. Como quedó el punto antes de la F, se trae los de la F. Y queda así. Y me da un nuevo estado, que es I sub 6, porque el último que creé fue I sub 5. Pregunto, ¿estamos claros hasta aquí? Sí. Sí, profe. Sí, señor. Vamos a seguir. Me devuelvo. ¿Hay algo más en I sub 1 que procesar? No, ya procesé lo único que había. Vemos, en I sub 2 hay que procesar, esta no, pero la de abajo sí. Entonces, estando en I sub 2 con un por, sería el siguiente. Estando en I sub 2 con un por. Entonces, la T de por F mueve el punto que estaba antes del por a antes de la F y ahora incluye las reglas de la F. ¿Sí? Vamos bien. Ese sería I sub 7. Ya entonces, pasé por el 1, pasé por el 2, en el 3 no hay nada y ahora viene el 4. Y ahí sí va a haber bastante tela que cortar. Comenzamos con el 4. Ajá. Este es el 4. El 4 aplica para la E, para la T, para la F, para el paréntesis y para la ID. Entonces, la E, coloco las reglas que tienen el punto antes de la E, aquí están. Le corro el punto en lugar a la derecha, aquí está. No quedó antes un símbolo terminal, no, entonces queda así. Para la T, coloco las reglas de la T. Esta
Ajá, las reglas de la T. Donde está el punto antes de la T, ¿no? El punto antes de la T, el punto antes de la T. E produce T produce T por F. Ojo, esta regla pone el punto al final, así muere. Y esta otra regla pone el punto antes del por. Así muere porque no es un símbolo no terminal. Ahora, las de la F. T produce F, la F queda al final. Ahora, las de la F, las del paréntesis. Ocurre exactamente de manera recursiva el caso anterior. F produce el punto antes de la E, entre paréntesis, con el punto antes de la E. Esto se trae la E, este se trae la T, este se trae la F. Y me queda algo conocido como una copia. Observen. Un estado es diferente únicamente cuando sus reglas son diferentes a otro estado o son las mismas de otro estado, pero el punto está en lugares diferentes. Algún punto está en un lugar diferente. En este caso, el único que cumple ese criterio es I8. Si ustedes ven, este que está acá, I4 con una T, I4 con una F, I4 con una ID, I4 con un paréntesis, todos son copias. Este es copia del estado 2, copia del estado 3, copia del estado 4 y copia del estado 5. Eso se hace para quebrar esa recursividad. Como son copias, los marco como copias y ahí muere. Y su 8. Me preguntarían, o me han preguntado, ¿es necesario marcar las copias? Sí es necesario porque ya van en la tabla. Entonces, ya procesamos el 4. Nos venimos para acá. Procesamos este, procesamos el 4, este no hay que procesar, el 5. Al 6 hay que procesarle, sí, miren. Al 6 hay que procesar todo esto. Entonces, comencemos con el 6. El 6. El punto antes de la T, antes de la F, antes de paréntesis, antes de la ID. Ir desde el estado 6 y su 6 con una T, con una F, con un paréntesis que abre y con una ID. Busco dónde está el punto antes de la T. Estas dos reglas. Busco dónde está el punto antes de la F. Esta regla. Busco dónde está el punto antes de la paréntesis. Con esta regla. Busco dónde está el punto antes de la ID. Esta regla. Coloco esas reglas y las muevo el punto en lugar a la derecha. Muevo el punto en lugar a la derecha, queda así. Un punto en lugar a la derecha, queda así. El punto en lugar a la derecha, queda así. Todos estos puntos han quedado en símbolos no terminales o el final de la regla. Perdón, símbolos terminales o el final de la regla. Entonces viene lo siguiente, que es I sub 6 con un paréntesis. Entonces el punto queda en un símbolo no terminal. Se aplica el procedimiento que ya sabemos. ¿Sí? Y el ID, que aplica el procedimiento. Observamos, este es el único estado nuevo. Este otro estado es una copia, copia, copia. Pregunto, ¿entienden lo de los estados copia? Sí. Bueno, si alguien tiene dudas, pues. Ahora hay muchos recursos, de todas maneras, en YouTube y eso. Cuando uno estudiaba en la universidad era joven, ¿será que? Uno estudiaba con Abaco y no habían computadoras, sino cosas con roscas y eso. Ahora vamos con el siguiente. El I6 ya lo procesamos. Aquí está todo el I6, no hay más nada que hacer. Ahora el I7. El I7 tenemos acá que cuántos símbolos tiene el punto antes, la F, el paréntesis y el ID. F, paréntesis y el ID. Lo hacemos. Antes de la F, corre el punto en lugar, finaliza. Antes del ID, se repite el estado 4. Antes del paréntesis. Antes del ID, se repite el estado 5. Procesamos el 6 y el 7. Vamos a ver cómo es el 8. El 8 es este. Sí se puede procesar el 8. Entonces, el 8 crea 2. Antes del paréntesis que cierra y antes del más. Antes del paréntesis que cierra y antes del más. A de su 8 con un paréntesis que cierra y A de un 8 con más. Este queda así, simplemente, ahí muere. Y este me creó una copia del 6. Vengo para acá. Ya procesamos el 8, vamos con el 9. ¿En el 9 se puede procesar? Sí, solo hay una regla. T produce T por F porque esta ya murió aquí, porque queda el punto al final. Entonces, T produce T, el punto antes de 9 y estando en el estado 9 con un asterisco, ¿para dónde va? T produce T por F, la F se trae las reglas y me crea una copia del estado 7. Ya pasé por el 9, vamos a ver el 10. ¿En el 10 hay algo de procesar? No. ¿En el 11 hay algo de procesar? No. Por lo tanto, señores y señoritas, he finalizado la construcción, ¿sí? De lo que está acá. Conjunto, ¿sí? Entonces, el algoritmo. Cumplimos. Crea la clausura. Si A es un elemento, si A la produce alfa, punto, beta, B, beta, es un elemento de la clausura, se añaden la clausura a los elementos, es el método de la clausura, entonces el algoritmo dice luego que está acá, se crea la gramática aumentada, se amplía,
Se calculan todos los posibles conjuntos de unidades y su cero para los símbolos de la gramática y se descartan los conjuntos vacíos. Ya lo hicimos. Ahora, ¿qué hacemos con todo eso? Señores, vamos a construir la tabla. Para construir la tabla, presten atención. Lástima que aquí no hay un puntero así de marcar. 0 E1, 0 T2, 0 F3. Voy a volver a repetir. 0 E1, 0 T2, 0 F3, 0 paréntesis 4, 0 ID 5. Veamos. 0 ID 5, 0 paréntesis 4, 0 E1, 0 T2, 0 F3. ¿Sí? Y así hacemos con cada uno de los estados, incluyendo las copias. Por ejemplo, este debe ir. Vamos a ver una copia aquí, las primeras copias que hicimos. Este no. Las primeras copias son estas. Por ejemplo, 4 T2. 4 T2. ¿Sí? ¿Vieron? ¿De dónde sale? Son capaces de hacerla. Viendo esto, son capaces de hacerla. Le vuelvo a mostrar. Vámonos con el 8. 8 paréntesis que cierra 11. Veamos. 8 paréntesis que cierra 11. Ojo, observen cómo utilizamos son los números de los estados. Los números de los estados. 8 paréntesis que cierra 11. Ahora, observen bien. Esto se creó recorriendo todo esto que está acá y sus copias, Ojo con eso. Si no colocan las copias aquí, la tabla queda mal. Y esto que está acá, si ustedes os recuerdan un poco lo que hicimos previamente en los DFA, es un DFA. Y aquí está. Es un autómata, lo que creamos básicamente. Profe, yo tengo una duda con el diagrama. Ahí deberían de ir todos los estados que se interconectan en la tabla. No, todos los estados que quede, absolutamente todos. Porque, por ejemplo, en el punto 6, en el estado 6 del diagrama. No, esta tabla que está ahí está mala. La otra, más adelante le muestro la tabla buena. Ahí le faltan algunos estados porque es una tabla que se construye para que usted la llene. Por ejemplo, mire este estado en el donde estoy. Estado 9 asterisco 7. 9 asterisco 7. Entonces nos vamos para acá. 9 asterisco 7. Están todos, ¿ves? Es una copia. Es una copia del 2, pero va en el 9. ¿Sí lo ven? Para cada estado que usted cree, va aquí. Y no pueden quedar dos estados en el mismo lugar, porque si eso ocurre, hay un conflicto reducción-desplazamiento y eso no sirve. O conflicto reducción-reducción. Y eso no nos sirve, ¿no? Pero esto no es lo más interesante. Una vez ya tengan listo la tabla, comienzan a identificar cosas importantes. Lo primero, ¿sí? Vamos a ver. Para los elementos de esta forma, donde A pertenece al conjunto de terminales de la gramática, ¿sí? Habrá obligatoriamente entonces que hacer la acción de desplazar. Desplazamos cuando el punto esté antes de un símbolo terminal de la gramática. Para los elementos donde el punto esté al final de la gramática, se hace la acción de reducir. Y si el elemento es el numeral, se hace la acción de aceptar. Y las entradas vacías de la tabla producen un estado de error y se rechazan. Eso es el siguiente paso, esas tres reglas simples. Entonces identificamos. ¿Dónde está el punto antes de un símbolo terminal? Aquí, 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 aquí. Ya identifiqué dónde está el punto antes de un símbolo terminal. ¿Sí? Y todas esas acciones son desplazamientos. En las repeticiones también se hace. Estos números que están acá no van, solamente están para que ustedes vean de dónde vino. Por ejemplo, 0, paréntesis que abre, 4. 0, paréntesis que abre, 4. Entonces, hay un desplazamiento de un 4 por la ecuación 2. Pero, ¿qué es esta? La que originó esto. Por una idea. Bueno, los números aquí están mal. Los números no importan, los números en rojo. Lo que importa es que son desplazamientos. Sí, porque el punto está antes.
Ahora buscamos dónde el punto esté al final de la regla. Son estos que están acá. Ahí hay reducciones. Pero es muy bonito cómo se colocan las reducciones. Tenemos que tener los siguientes calculados. Los siguientes de E, de T y de F. Es decir, ¿se acuerdan del primer algoritmo que vimos, el LL? Tenemos que hacer todo lo del algoritmo LL, pero para este algoritmo. Añadir los primeros, añadir los siguientes, todo. Entonces, si nos vamos a la primera regla, E produce T, T produce T, punto 1. Dice acá, E produce T. ¿Cuáles son los siguientes de quién? De E. Entonces, reducir por la regla 2. A ver de dónde sale eso. Vamos a ver de dónde sale esa acción. Vamos a ver, la ecuación 1 me dice. Reducir por la regla 2. Las reglas las numeré. ¿Por qué me dicen reducir por la regla 2? Entonces yo miro. E produce T. ¿Dónde está aquí eso? Ah, aquí. Es la regla que yo llamé ROS 2. R2. Regla 2. Reducir por la regla 2. En este lugar hay que reducir por la regla 2. ¿Y dónde va esa acción de reducir por la regla 2? Esa acción de reducir por la regla 2 va en los siguientes, pero en los siguientes ¿de quién? Entonces, dice en un más, en un numeral y en un paréntesis que cierra, que son los siguientes de la regla de la cual provino. Usted lo ve, son los siguientes de E. Se reduce por los siguientes de E en este estado que es el 2, se reduce por los siguientes de E, que son más, paréntesis que cierra, numeral. Más, paréntesis, numeral y paréntesis que cierra. Reducir por esto. ¿Sí? La siguiente acción, vamos a verla, por si no la entendieron. T produce F, regla 2. T produce F. Este número es solo para identificar la posición, ¿no? El R1 y R2 salen de este número, R3, R4. ¿Qué regla es esta? T produce F. T produce F es un 4. Entonces, vamos a reducir por la regla 4. Reducir por la regla 4. ¿No? Reducir por la regla 4. Entonces, vamos a reducir por la regla 4. ¿En dónde? En los siguientes de E. Porque es E más T, E. ¿Cuáles son los siguientes E? Más numeral y paréntesis. Más numeral y paréntesis. Creo que está mal hecho. ¿O cuál regla es esta? E produce, no sé, los siguientes de E. Más numeral y paréntesis, sí. Más la regla 4. Ah, es que esta es otra. La regla 4 es a la de abajo. No está, aquí no están todos. Levante la mano. Aquí hay algunos. Por eso que me confundí. Díganme. Profe, es el de abajo, la que dice de B y 2, el que usted está explicando. ¿Cuál Ese. de abajo? O Claro, sea, no. Este, R2. Porque la regla G produce E más T. A ver. claro, profe, pero es que usted estaba explicando la de T produce F. Ese mismo. Dios mío, perdón. T produce F, sí. Ya es la edad. Ahora E produce E más T. T produce E más T es la siguiente, pero ni siquiera está aquí. Solo la pusieron de carácter, que es esta. Esa es la regla 1. Se reduce por 1 en los siguientes de E, en el estado 9. Entonces, el estado 9, los siguientes de E son esos que yo dije. 1, 2, 3 en el estado 9. Y así más o menos, ¿no? Al usted hacer todo, le da esta tablita que está acá. Les recomiendo que se pongan a hacer el ejercicio y completar esta tabla. Y con esta tabla ya construida, ahora sí podemos hacer el algoritmo. Como lo vieron, es una construcción muy sencilla la tabla, nada que ver. Solo que tienen que aprender el algoritmo de memoria, no es difícil. Vienen aquí la tabla y vamos a ejecutarla. ¿Cómo es el algoritmo? Tenemos mi tabla de acciones, que está acá. Tenemos esto que está acá, que es mi entrada. Tenemos la gramática. Entonces comenzamos mi pila. La pila siempre comienza con el estado 0. Tenemos, entonces, ¿estamos en qué estado? ¿O cuál es el estado actual? 0. ¿Sí? ¿Qué viene? ID. 0 con un ID que dicen desplaza un 5. Entonces, ¿qué me queda? 0 y 5. 5 con un asterisco. Un 5 con un asterisco. Me dice reduzca por 6. Ojo, aquí es lo más importante. Este es el truco de todo el algoritmo. Ok, vamos a mostrárselo.
Ven. Ah, perdón. Tengo mi pila 0 y 5. Me dicen que reduzca por 6. Si yo veo la regla 6, F produce ID. Pregunto, ¿cuántos tiene a la derecha? ¿Cuántos símbolos terminales o no terminales tiene a la derecha? La respuesta es uno solo. Uno solo. Por lo tanto, este 0 y 5, agarro el 5 y lo saco. Lo saco. Lo elimino. 5. Queda 0. Queda 0. ¿Sí? Queda 0. Elimino esa cantidad de posiciones para colocarla aquí. Aquí queda 0. Entonces, 0 y en la entrada queda asterisco. ¿Qué regla usé? F produce ID. Produce ID. Entonces, lo que voy a hacer ahora es aplicar la función ir a en el estado que quedé, que es 0, para la regla a la cual reduje. Porque si yo reduje por esto, significa que lo que viene es la función ir a aplicada a esto. Ir a desde el 0 con una F. El 0 con una F. Entonces nos vamos a la tabla porque eso ya está en la tabla. El 0 con una F. ¿A qué estado me manda? Al 3. Por lo tanto, el resultado definitivo es 0,3. Todo esto que está acá se hizo para poner eso. Pregunto, ¿entendieron? Lo voy a volver a repetir ahorita con el próximo, pero bueno. Ahora vamos. Un 3 con un asterisco. 3 con un asterisco. Reduce por 4. Vamos a repetir el proceso. Vamos a repetirlo. No voy a ahorrar esto para enviárselo más tarde. Va. Aquí tengo en la entrada de la pila 0,3. ¿Sí? 0,3. Me dice que teniendo un 3 y un asterisco, y en la entrada un asterisco. Y la entrada del asterisco también. El asterisco no me acuerdo ya ni quién era. Bueno, no importa. 0,3. En la entrada es un asterisco, lo que está en la entrada. 0,3, entrada. Entonces, 3 asterisco. Reduzca por 4. 4 es la regla 4 que está acá. T produce F. 3 con un asterisco va a ser igual a reduzca por 4. La regla 4 va a ser igual a T produce F, que tiene una posición, la sola T. Entonces, tengo el 0, tengo el 3, una posición se la quito, ¿sí? Se la quito. Y ahora me queda el 0 más la ir a desde el estado en el que quedé, que es 0, con la regla inicial de la por donde reduje, que en este caso es T. El símbolo no terminal de donde reduje T. Entonces, ¿qué queda? Ir a desde 0 con una T. 0 con una T me dice 2. 0,2. Pregunto, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Han entendido? Sí, sí, todo se entiende, profe. Bueno, si no cualquier cosa, pues consultan. Entonces, vamos a meterle chola. 2 con un asterisco. 2 con un asterisco desplaza un 7. Un 7.
Cuando yo desplazo, saco un elemento de la entrada y meto el número que me dicen acá, que ustedes ya saben de dónde sale. Desplazo un 7, 0, 2, 7. 7 con un ID. 7 con un ID, desplaza un 5. Meto un 5 y saco un símbolo de la entrada. 5 con un más. 5 con un más, reduce por 6. 6 es esta. Saco un elemento. Me queda 0, 2, 7. ¿Sí? 0, 2, 7. La regla por la que reduje fue la F produce ID. F produce ID es una sola posición, por eso saco el 5. Me quedan luego 7F. 7F. 7 y una F me da un 10. O sea, 0, 2, 7, 10. 10 con un más. 10 con un más. Me dicen reduce por 3. 3 es T por F. Entonces saco ¿cuántos símbolos? Esa se las voy a hacer porque es el primero que es diferente. ¿Cuántos símbolos tengo que sacar en este caso? Tengo 0, 2, 7, 7 y 10. Y en la entrada tengo más de numeral. Cuando yo fui y hice 10 con un más, resulta que eso me dio 10 con un más, me dio reduzca por 3. Reduzca por 3. Cuando fui a ver quién era 3, 3 es igual a T produce T por F. T por F. ¿Sí? Contamos cuántos símbolos tiene. Tiene 3. Posee 3 posiciones. Entonces, nos vamos a estos estados. Quitamos 3 posiciones. Quedándome así. Queda el 0 más nada. Y el ir a desde ese estado 0 con una T. ¿Sí? Ir a desde ese estado 0 con una T. Nos venimos para acá. El 0 con una T me da un 2. Por lo tanto, me queda un 0, 2. Es decir, saqué 3 símbolos y me quedó 0, 2. De ahí sale el 2. No es que saqué el 7 del 10, es que saqué los 3 y apareció el 2. Un 2 con un más. Ese 2 con un más. Me dicen 2 con un más. Me dice reducir por 2. La regla 2 es esta. Tiene un solo símbolo, E produce T. Por lo tanto, saco el 2 y me queda 0. 0 con una E. 0 con una E va al 1. 1. Ahora un 1 con un más. Un 1 con un más desplaza un 6. Entonces me queda 0, 1, 6. Un 6 con un ID. Un 6 con un ID. Pregunta, ¿qué pasa si me diera un 6 con un más? Hay un espacio en blanco y eso se considera un error de análisis sintáctico. Esa cadena que usted está analizando no pertenece a la gramática de la cual la está analizando. Entonces, un 6 con un ID me dice desplace un 5. Por lo tanto, tengo 0, 1, 6, 5. Ya no tengo nada que desplazar. Observen, ya desplacé el último símbolo, estoy en el final. Si me sale desplazar este, hay un error también. Entonces, un 5 con un numeral. Un 5 con un numeral. Reduzca por 6. 6 es un símbolo. Entonces, 0, 1, 6. Reduce por 6 es por F. 6F. 6F me da un 3. Quito el 5, coloco un 3. 3 y un numeral. 3 y un numeral. Reduce por 4. 4 es T produce F. ¿Sí? 3 y un numeral. Entonces, por lo tanto, me queda 0, 1, 6 y me queda la función de ir a 0, 1, 6. ¿De quién? De ese 6, ¿con quién? Con el símbolo que yo utilicé. En este caso fue T produce F. Por lo tanto, 6 con T. Nos vamos acá. 6 con T es un 9. Entonces, ¿qué me queda? 0, 6, 9. Un 9 con un numeral. Un 9 con un numeral. Dicen reduzca por 1. 1 son 3 caracteres, por lo tanto saco el 1, el 6 y el 9. Lo saco, ya no quedan allí. ¿Qué me queda? Un 0. ¿Qué regla fue esa? E produce E más T. Un 0 con una E. Un 0 con una E produce un 1. Me queda un 1. Vamos a ver, un 1 con un numeral produce un OK. Ojo, ese OK viene de dónde? Que fue lo único que no les expliqué. Ese OK viene de acá,
de la regla esta que les dice, si el símbolo aparece antes de su X, entonces la acción en ese estado X es aceptar. Entonces nos vamos a la tabla y observamos que en el estado 1 aparece el punto antes de un numeral. Por lo tanto, en ese numeral, en ese estado, se añade la opción de aceptar. Como aquí quedé en aceptar, señores, ya hicimos nuestro primer análisis sintáctico ascendente. ¿Dudas? ¿Cómo sé yo que está bien? Porque cuadro el OK con el numeral. ¿Dudas? Muchas, comprendo. No es un algoritmo fácil de digerir. Tienen que practicarlo. Bueno, acá hay otros ejemplos de algoritmos. En este caso aplicaron todo el algoritmo a esta gramática y se dieron cuenta. Diga. Profe, una pregunta. En caso de que caiga en un espacio en blanco, se coloca error sintáctico. Se detiene. Error sintáctico. Ok. Aquí. Observen. ER. Me quedó un desplazamiento de una reducción. Es un conflicto, reducción, desplazamiento. A veces quedan dos reducciones. Conflicto, reducción, reducción. Entonces, esta gramática, por ejemplo, no se puede analizar sin algún arreglo porque tiene esto que está acá. Pero ojo, cuando hay un conflicto, reducción, desplazamiento, normalmente lo que hacen los analizadores sintácticos es desplazar en lugar de reducir. Ahí están los tipos de conflictos, los explica. Y aquí están los ejemplos de los conflictos. ¿Cómo trata los errores? Eso lo pueden explicar por ustedes mismos. No hacemos tanto hincapié en la materia porque pues, la estamos viendo muy superficialmente, de paso. No los quiero que sepan lo básico. Y bueno, terminamos por hoy la clase. Una cosita. Les dije que les iba a dar los proyectos y eso, pero estoy ocupado el día de hoy. Ya vayan buscando el equipo, se los doy mañana. Vayan buscando el equipo, yo les digo cuál es el proyecto. El proyecto va a ser construir un pequeño compilador. Ya lo van a comenzar. Y a partir de mañana les voy a dar unas clases teóricas, fáciles, rápidas, que tienen que hacer ustedes mismos. Y vamos a comenzar a construir el compilador de nosotros. Al menos el analizador léxico. Y luego hacemos el sintáctico, ¿ok? Para que estén pendientes mañana. Entonces nos vemos. Si existen dudas, me pueden escribir. Dime. Profe, fecha tentativa del parcial. ¿Hasta cuándo vemos clase? Vamos a ver aquí el calendario. Nos quedan 3 semanas de clase. 12 de agosto. Hasta el 12. Vamos a comenzarla. Quedan 4 semanas. Vamos a hacerlo por ahí ¿cuándo quieren ustedes? Yo sé, comprendo que muchos de ustedes trabajan entre semanas y es difícil estudiar, ¿verdad? ¿Lo quieren hacer el sábado o el domingo? Sábado. Sábado. ¿Cómo a qué hora? En realidad es mejor domingo para tener sábado para estudiar bien. Lo mejor. Sí, realmente domingo mejor. Bueno, un domingo temprano, en la mañana, así como este. En la semana cuadramos. Hacemos ese. Ajá. Luego de este, vamos a ver las clases que yo le digo como una semana y hacemos el otro. Y lo que les queda va a ser para hacer el proyecto. ¿Les parece bien? Sí, profe. O sea, este fin de semana el segundo, el siguiente fin de semana el tercero y ya lo que queda para el compilador, ¿correcto? Sí, correcto. Puede ser que dejen una semana más, pero ya van a comenzar a trabajar en el compilador, así estén el parcial superior. Pero las clases, el siguiente, lo vamos a ver en esta semana todas. En esta y en esta. Van a estar mezcladas, porque aquí vamos a ver una clase, aquí vamos a comenzar a construir el compilador. ¿Ok? Bueno, quedamos así. Okay, Cualquier profe, cosa, Está bien, profesor, muchas gracias. comiencen a buscar al equipo. Si alguien no tiene equipo, ya es hora de que se vaya preocupando, porque ya lo van a comenzar a usar. Vayan creando sus cuentas no sé si usamos Bitbucket en lugar de GitHub o usemos GitHub, como quieran. A ver, vamos a votar. Yo hago una encuesta más tarde de cuál quieren usar. Vale. Hablamos. Cuídense. Que pasen un feliz fin de semana, lo que queda. Hasta luego. Y Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, igual. hagan el ejercicio nomás. Vale, profe, hasta luego. Les surjan las dudas. No esperen a que las dudas les surjan el día del parcial. Bueno, cuídense. Ahí, Hasta luego. ahí.